Bueno, y este lunes se va a votar en sesión extraordinaria el proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Claro, el gobierno ha mantenido una oposición férrea respecto de esta iniciativa, calificándola incluso como inconstitucional. Queremos hablar al respecto en el contacto a esta hora junto a la diputada y presidenta de la Comisión del Trabajo, Gael Jomans. Diputada, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio, Patricia. Bueno, el proyecto ya básicamente se conoce, digamos, esta iniciativa de reducir a 40 horas la jornada semanal. Algo que ayer incluso el ministro del Trabajo decía es una propuesta de 35 horas porque se desea imputar a la jornada diaria, en definitiva, la hora de colación. ¿Es tan así? O sea, bueno, efectivamente, desde un inicio el contenido del proyecto contemplaba que era parte de la jornada, también la colación y también el horario de preparación inclusive dentro del mismo trabajo, ¿cierto? O sea, si hay que ponerse alguna vestimenta, en fin, era parte de la jornada. Y esto fue porque el contenido inicial del proyecto contemplaba que se saca esta palabra efectivamente, jornada efectivamente trabajada, a eso me refiero. Entonces, sacando esta expresión, es toda la jornada, incluye la colación también. Lo que se hace con una indicación que se presentó hace 2 semanas atrás, tiene que ver con hacer una adecuación para que no exista entonces contradicción dentro de la misma normativa del Código del Trabajo. O sea, cuando se hable de colación, que también se tenga considerado que la colación es parte de la jornada. Simplemente una adecuación para que no exista esa contradicción, ¿cierto? Entonces, a mí me sorprende en realidad que el ministro recién se dé por aludido de esta situación cuando desde un inicio el proyecto de ley lo contemplaba. Entonces, eso quiere decir, no sé si el ministro habrá leído bien el contenido del proyecto de ley para poder sostener lo que hoy día afirma tan asombradamente, ¿cierto? Y en eso al menos, obviamente que tenemos que discutir todo el contenido del proyecto de ley y la discusión particular del día lunes. Este tema también va a ser un tema obviamente debatido, dado también porque tenemos que ver si efectivamente se va a reducir la jornada a 40 horas, la gradualidad, el tema de la colación. Creo que todo obviamente debe ser objeto de un debate. Claro, diputada, pero la crítica más de fondo tiene que ver con que entonces acá la reducción sería mayor y sería a 35 horas realmente trabajadas. ¿Qué es lo que se responde a esa crítica? Sí, o sea, es que así fue desde un inicio, la verdad. Por eso yo igual creo que tenemos que conversarlo. Hay otras legislaciones, por ejemplo, en el caso de Uruguay, en donde se imputa dentro de la jornada laboral también el horario de colación, pero con un tope de media hora, que yo creo que también puede ser asimilable, por ejemplo, en este debate, o bien discutirlo si es que también se va a incorporar o no. Creo que eso es parte del debate, no creo que acá esté todo sacramentado, ¿cierto? Pero sí me parece que es importante considerar que el horario de colación también es la disposición de tiempo que tiene el trabajador dentro del lugar de trabajo para el empleador. Entonces, tener eso por lo menos en conciencia, ¿cierto?, a la hora de legislar, creo que es importante. Ahora, se ha discutido durante toda la tramitación de este proyecto, la que lleva, digamos, en desarrollo, respecto de la constitucionalidad de un proyecto como este. Esta misma mañana, el ministro de Hacienda, consultado una vez más al respecto, señalaba que el gobierno va a luchar porque se respete el orden constitucional. ¿Es o no es constitucional este proyecto, diputada? El proyecto es constitucional. De hecho, cuando uno ve un símil, se redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas en el año 2005. Eso también fue producto de una indicación que presentaron parlamentarios. Es decir, nosotros sí tenemos atribuciones para presentar, fondo en este caso, este proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. Sí tenemos las atribuciones y por lo tanto toda esta discusión en torno a que genera gasto presupuestario me parece que más bien es tratar de nuevamente obstaculizar, de no entrar al fondo, al contenido del proyecto de ley ni a su debate legislativo. Es buscar cualquier forma de poder evitar que este proyecto de ley sea una ley vigente, de que se apruebe, y creo que al menos eso es lo que me molesta en realidad del gobierno, que trate de utilizar cualquier forma, si es que no les parece el proyecto de ley, si están en contra, que se pronuncien en el debate en particular, que voten en contra, no hay ningún problema, para eso están los espacios y las instancias necesarias para avanzar en el proyecto. Claro, pero en ese mismo sentido, ¿no sería tal vez una alternativa poder avanzar en algún tipo de acuerdo con el gobierno, pensando cuál es la opinión que tiene el gobierno y también del oficialismo, para que este proyecto no termine, suponiendo que fuera aprobado en el Congreso, siendo frenado en el Tribunal Constitucional?
sea, yo creo que no hay argumentos para la constitucionalidad, eso es un tema. Lo otro tiene que ver con la discusión y efectivamente el gobierno tiene las atribuciones para presentar indicaciones, para poder dar el debate, pero se han negado a ello. O sea, creo que han tratado de jugar a una suerte de gallito político, de posicionar su proyecto en contra de este proyecto, simplemente porque no les parece, porque no viene de su gobierno, y creo que también acá hay que respetar las instituciones del Estado. Me parece que la actitud del gobierno finalmente lo que contraviene es la existencia de dos poderes distintos. El órgano legislativo no está para ser un buzón de los proyectos de ley del Ejecutivo, y de alguna manera me parece que eso es lo que está finalmente en las intenciones del gobierno, el que nosotros simplemente seamos un buzón y cuando a ellos les parezcan los proyectos que los acordemos y avancen. Cuando no les parece, se oponen a como de lugar, y creo que eso por lo menos atenta contra la democracia, contra nuestras instituciones. Nosotros también tenemos el legítimo derecho de presentar proyectos de ley, de que estos proyectos avancen si tienen las mayorías necesarias en el Congreso. Creo que oponerse a eso me parece finalmente que también entorpece hoy día las instituciones que tenemos. Muy bien, pues diputada Youmans, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la instancia y bueno, espero que este proyecto avance, la verdad, para poder dar con la discusión que esperan todos los chilenas y chilenos, de que podamos realmente que los proyectos de ley no queden en buzón de los recuerdos, sino que sean legislaciones. Muy amable. Gracias.